Me sacaron. Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 20 de septiembre del 2022. Estamos en la Escuela de la Vida y del Alma. Y vamos a presentar el tema, el ego y la personalidad. Segunda parte, métodos y sistemas para descubrirlos y reprogramarlos. En la primera parte ya vimos toda la teoría. Ahora vamos a hacer nada más un pequeño repaso de la teoría y nos vamos a ir directamente a los métodos y sistemas para descubrir a ese famoso ego y a la personalidad y la forma de reprogramarlos para ponerlos al servicio del yo consciente superior. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara y nos acompañan muchas personas muy valiosas el día de hoy. Miriam Rangel de Atlanta, Georgia, Josefina Kier de Tijuana, Baja California, Alfredo Ramírez de Chicago, Illinois, Pablo Cervantes Lara de León, Guanajuato y Elizabeth Pérez del Estado de México. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, como decíamos, esta es la segunda parte. La vez pasada vimos en la primera parte que consistió principalmente en la teoría y se quejaron un poquito algunos de los participantes porque decían, sobre todo Josefina, decía, pero ¿por qué no dicen el cómo? Porque estaba también a otro hermano que es Elías Rangel y dijo muchas cosas y ella le preguntaba el cómo, pero cómo, y nunca pudo decirlo, o no nos alcanzó el tiempo y dijimos, vamos a hacer una segunda parte para decir el cómo, porque está sumamente interesante. Y para eso voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver ahí algunas imágenes y el inicio, o sea, la semblanza teórica de esto, para luego entrar al cómo vamos a hacerlo. Van a ver qué bonito se va a poner. Entonces vamos a presentar la pantalla. Aquí la tenemos. Esta es la buena. Aquí está. Y la pasamos. A ver, ¿cómo están? ¿Ahí la vieron? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Okay. Y se fijan, ahí está el encabezado que dice el ego y la personalidad, segunda parte. Métodos y sistemas para descubrirlos y reprogramarlos. Entonces, esta es la cuestión. Nada más, como voy a estar entrado haciendo toda esta presentación, les encargo que si alguien solicita a entrada, me digan, llegó fulano y quiere entrar, etcétera, ¿verdad? Sí, por si se integran los demás elementos que estuvieron la vez pasada, muy importantes, que ahora no han llegado por alguna razón, pero vamos a iniciar nosotros con todo esto que tenemos. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, aquí está el ego y la personalidad. Y es esta personalidad cambiante. Acuérdense que personalidad viene, bueno, en primer lugar, ego viene de, es un término veamos, es un término del latín que significa yo. Yo. Y ese yo puede ser yo, el yo inferior o el yo maduro o el yo superior. Digamos, hay tres grados de manifestación del yo. El yo inferior que le llamamos es esa parte nuestra que más primitiva, vamos a decirlo así, que está regida, que está en constante, que está al servicio del ello, del ello. Acuérdense que tenemos tres segmentos nosotros en la personalidad, según el psicoanálisis. Son ello, yo y superyo. El ello es la parte instintiva que nos ayuda a sobrevivir, como todos los animalitos que le traemos. El yo, que es la parte consciente. El ello trabaja con el principio del placer y solamente quiere el placer ciegamente sin importar a los demás. El yo es esa parte consciente que está despertando desde niño, que se va formando más o menos su yo consciente
y su ego personal como al año y medio aproximadamente, cuando empiezan a madurar las vainas de mielina en sus neuronas. Y el super yo es esa parte represora, es esa parte de la conciencia moral, la que dice qué hacer, qué no hacer, qué es bueno y qué es malo. Y esa conciencia moral depende mucho de la sociedad donde se desarrolla, porque cada sociedad tiene su moral muy especial. Todas tendientes a los arquetipos básicos de la madre, el héroe, el respeto, etcétera. Pero hay mucha variación. Por ejemplo, en los países de Europa es muy común y aceptada la homosexualidad, y en otros países, sobre todo islámicos y en China, no es aceptada. Tan no es aceptada que los flagelan y hasta los matan. Entonces, fíjense qué variación de la moral. Pero entonces aquí lo importante es que ustedes entiendan que tenemos estas tres partes: el ello, el yo y el super yo. Y el ello es la parte instintiva, el yo la parte consciente que va madurando poco a poquito, y el super yo que es la parte moral y represora. ¿Verdad? Entonces aquí lo importante es que el yo puede ser un yo o más primitivo, porque cuando el yo está pequeño, imagínense nada más en los trogloditas, el yo pequeño, ¿por quién va a estar dominado? Pues por el ello, por todos los instintos, y está al servicio de los instintos, ¿verdad? Y todavía no vamos muy lejos. Actualmente está así. ¿Qué hace la gente? Trabaja ¿para qué? Para darse placer y gustos. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dijo una mamá cuando le dijeron que su hijo estaba de sicario? Y le dijeron, se descubrió que su hijo estaba de sicario y que tienen un promedio de 3 años de vida. Y dijo, pues prefiero que viva 3 años bien dándose su gusto y sus placeres a que esté toda la vida viviendo triste y deprimido. Entonces, imagínense nada más, son conceptos, ¿no? Pero está al servicio, el yo al servicio del ello. Es el yo inferior, sí se entiende, ¿verdad? Es el yo inferior. Y luego ya el yo maduro sería el yo de aquella persona que ya maduró y que ya no está el yo al servicio del ello, esa parte inteligente pensante. Y bueno, y la siguiente etapa es cuando se pone al servicio del super yo, que empieza a reprimirse, y ya después como que dice, ay, estoy haciendo mal, sobre todo antes que había mucha influencia de la religión. Estoy haciendo mal y por eso pues tengo que portarme bien y va a hacer oración, y aunque por dentro esté pensando otras cosas, pero por fuera está dándose golpes de pecho, y es el super yo represor, mojigatería y hasta falsedad, por desgracia. Son los dos aspectos, porque dijimos que el yo es como pusimos el ejemplo de como es el que está en contacto con la realidad, es el que va manejando el auto. Pero por un lado trae al ello y por otro el super yo, y el ello le dice, vámonos a las cantinas, a tomar, a divertirnos y a gozar de la vida, pase lo que pase. Y el super yo dice, no, vamos a rezar, está prohibido eso. Y el ello, cuando el yo como es muy pequeño, pues entonces está oprimido por uno y por otro. Si le hace caso al ello, lo reprime muy feo el super yo, lo hace sentir muy mal. Si le hace caso al super yo, el ello también empieza a exigirlo. Y total que siempre está, sufre y sufre. ¿Qué remedio le queda? Crecer, madurar. Cuando crece y madura, se forma un yo maduro. Y ya, que creció ya, sigue dirigiendo el auto, pero ya es grande y es mayor que los otros. Entonces ya siendo mayor, bueno, ya cuando es igual ya se defiende. Pero cuando es mayor, entonces ya creció, es una persona más madura, el ello empieza a dar lata y a recriminar. Y ese momento, está bien, tienes razón, es correcto lo que dices, pero hay un tiempo, momento, forma para todo. Así que espérate porque estoy tranquilito. Y cuando el superior empieza a reprimir, dice, no, tampoco tú, no empiezas a ser represor y a decir tus cosas. Si es necesario, hacemos algo, pero vamos a hacer con conciencia, nada más porque tú dices o porque así dicen que tiene que hacerse. Vamos a hacerlo de otra manera, más conscientemente. Es un yo maduro. Entonces el yo inferior y maduro, el yo intermedio o maduro, y el yo superior, que sería un yo, como se dice en latín, el alter ego. Quiere decir alter es otro, ego yo, el otro yo. Ese otro yo profundo que está dentro
que es más consciente, que le pueden llamar santo ser crístico o le pueden llamar espíritu divino o Kaitia Guru, como se dice en el hinduismo, eso que está por ahí en el corazón y está, está lleno de sabiduría, o Atman y Jivatman. Jivatman sería el yo inferior, el yo viviente, y el Atman, el yo superior consciente. Sería eso. Entonces son tres tipos de yo. Ya se entendió, ¿verdad? Yo inferior, yo medio y yo superior. Sí, hasta aquí vamos bien. Sí. Muy bien, entendido. Entonces, me perdono una pregunta, entonces no me quedó claro, ¿el yo superior es el que ya está lleno de sabiduría, es el que ya está consciente? Sí, Okay. el yo superior sería ese yo superior, pero es ese yo, ese que se invoca en la ceremonia, cuando se está a la ceremonia, a la ceremonia cósmica de la Gran Fraternidad Universal, cuando se dice ego, ego, ego. Víctor, el de El Salvador, estuvo aquí la vez pasada, un compañero de nosotros, y preguntó por qué se hacía en la ceremonia ego si el ego era el ego inferior, que está al servicio del ello. Y ya se le explicó que cuando se invoca se dice ego, 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 haciendo invocación al yo superior en la comunión para que aflore ese yo, digamos, consciente, divino, omnisciente, hermoso, y nos inunde con esa sabiduría que tiene. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. El yo superior. El yo intermedio sería el yo personal, pero maduro. Que ya está maduro, como los japoneses, pues que ya pueden convivir y manejarse las personas maduras que conocemos aquí. Y la madurez no quiere decir, no es exclusiva de la edad. Puede haber jóvenes maduros y viejos inmaduros. Depende de su grado de madurez, de su alma, ¿no? El desarrollo que traigan. Y el yo inferior sería el yo primitivo al servicio del ello, que nada más quiere su propia satisfacción, sin importar a los demás. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, hasta ahí. Y así, cuando tengan una duda, adelante. O lo mismo una aportación. Si quieran ustedes decir algo interesante para todos, adelante, luego. No tienen que levantar la mano, nada más esperar que haya una pequeña pausa para decir, tengo algo que preguntar o tengo algo que decir. Bueno, entonces eso es. Y la personalidad, acuérdense que viene de persona máscara, que era la máscara con una flautita que se ponían en los actores en escena, en el teatro griego y después romano. Se la ponían para salir a representar un personaje. Y como no había tantos actores, pues dejaban la máscara y regresaban con otra máscara y ya representaban otro personaje. Y esto viene esa máscara viene a significar la personalidad, o sea, ese aspecto externo que nosotros traemos y que es mediante el cual se manifiesta el alma. El cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, todo esto nos da la personalidad propia de cada quien. Son esas características personales que nos hacen ser de esa manera y que tiene cierto carácter y ciertos impulsos y ciertas virtudes y ciertas debilidades. Esa es la personalidad, la persona, esa máscara con la que nos ponemos, la máscara que se pone el alma para representar el papel en este periodo de vida. Y llegado el tiempo, se acaba esta personalidad, se acaba el cuerpo y ya no puede sobrevivir y vuelven a ser, pero con otra máscara. Es la misma alma, pero sale a escena con otra máscara. Puede ser del mismo tipo de sexo o de diferente sexo, pero siempre siguiendo una secuencia de vida. Con lo que se quedó antes, vuelve otra vez como cuando se va a la escuela, como termina un día enojado con un niño, contento con otro, así regresa otra vez con su secuencia de vida y con todas sus características y virtudes aprendidas y todos sus defectos que no ha superado. ¿Sí se entendió? Entonces, Correcto. Perdón, una pregunta, Antonio. En este caso, se supone que la persona no ha muerto, ¿verdad? O sea, nada más cambia de máscara, dices.
No, la que muere es la persona. Acuérdate que la personalidad es la máscara que se ponían los actores, entraban atrás del telón y se cambia la máscara y sale otro. Y tú dices, mira, ese es otro actor. No, es el mismo, pero con otra máscara, con otra persona. Ok, muy bien, de acuerdo. Ya quedó claro, ¿verdad? Sí. Sí, es lo importante. Y por eso se llama personalidad de persona máscara, esa cubierta externa que traemos todos y nos manifestamos a través de ella. Claro, ya cuando empieza a madurar la persona, empieza a manifestarse poco a poco a través de esa personalidad, el aspecto interno. Vean, simplemente personas ya grandes de edad o que tienen mucho carisma o cosas bonitas, ya empiezan a manifestar todo eso que traen dentro al exterior, se manifiesta a través de su persona, a través de la personalidad. Y la máscara empieza a quitarse. Ya tuvimos un programa anterior muy interesante aquí mismo, donde dijimos que el objetivo primario del trabajo con todas estas cosas eran ir quitando un poco digamos, el estado personal para ir pasando poco a poco al estado impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Quitarle la fuerza a la personalidad y ese anhelo material de vivir para sí misma, para pasar al estado impersonal y hacer todo ya no para nosotros solamente, pues, sino para todos los demás. Entonces sería pasar de ese estado de personalidad a la impersonalidad, que es un poquito difícil, porque acuérdense que la personalidad tiene instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, pensamientos, ego, importancia personal y anhelo material de vivir para sí misma, aversiones, resentimientos o temores, odios y rencores. Estamos cargados de todas esas cosas y también de virtudes, de cosas buenas, afortunadamente. Si no, imagínense cómo estaríamos. Y cuando se va quitando la fuerza a la personalidad, se va conociendo, se va modificando, se va madurando el individuo, empieza a surgir ese yo maduro y la personalidad va cambiando hasta su expresión exterior. Su forma de hablar, su forma de decir, su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de actuar. Va cambiando. ¿Por qué? Porque va mejorando, va madurando. En eso consiste el sendero de la perfección y para eso es la vida y para eso son las escuelas de iniciación. Y es lo importante entrar a una escuela de iniciación porque eso te ayuda a aprender, a comprenderte profundamente y a ir dando los pasos para ir madurando más rápidamente de lo que normalmente se haría en la vida. Porque para eso es la vida. Pero claro, es muy largo. Viene la humanidad, vean, siglos. Tiene 200,000 años aquí en este periodo de existencia como humanidad. Tenemos, pues. Y vean cómo estamos todavía. Pero hay avanzadas y hay partes atrasadas. Como todo, como en un maratón, ¿no? Luego empiezan a formarse 3 grupos, en la avanzada, en el intermedio muy grandote y en los atrasados, los rezagados. Pero bueno, para eso es la vida y para eso es la existencia. Y para eso es tan interesante y tan bonita toda la vida, a pesar de las vicisitudes que haya. Y podemos verla así y lo comprendemos, entonces cambia nuestro paradigma y cambia nuestra forma de pensar acerca de eso y va a cambiar la forma de ser con nosotros mismos y con los demás. Muy bien, bueno, hasta aquí ya creo que quedó comprendido ya qué es el ego y cuántos tipos de ego hay. 3, inferior, medio y superior. Lo voy a escribir, no lo he escrito. Tengo ese escrito anterior, pero no lo puse aquí. Aquí veo una introducción que puse, dice, la conquista de sí mismo es la mayor de las victorias, Platón. Entonces voy a ponerlo posteriormente para tenerlo aquí en el escrito. Pero por lo pronto ya quedó comprendido. Voy a preguntar a quién llegó. Blanca. Blanca, ¿ya quedó comprendido esto? Sí, ya quedó comprendido. Esos aspectos. Bueno, ahora sí, porque la vez pasada estuvimos viendo todo esto muy a fondo y salió muy bonito. Vimos tantas cosas, vimos lo que es todo esto, pero bien detallado. Hicimos un recorrido largo y explicamos las 3 partes de la estructura de personalidad de ello, yo y superior. Nos faltó explicar padre, adulto, niño, que son los equivalentes del análisis transaccional, pero es muy sencillo. El padre equivale al superior, el adulto equivale al yo consciente y el niño equivale al ello que quiere nada más para lo que él quiere, porque está muy interesante, porque hay muchas transacciones ahí, pero no es el momento de explicarlo.
pero vimos también el crecimiento del ello y pues, estuvimos viendo muchas otras cosas, la forma en que se manifiesta el ego, ese ego inferior, haciendo berrinches, actitudes egoístas, con su importancia personal, quejas, resentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos explicando todo eso y quedó bien claro. Ahora, y las formas de reconocer al ego. Cuando está, aquí hay un principio muy interesante que vale la pena que ustedes escuchen y que dice, cada vez que te sientas triste, inconforme, molesto, deprimido, afligido, eufórico, preocupado, atemorizado o con cualquier otro sentimiento negativo, es señal inequívoca de que el ego está actuando. Así que más te vale buscar la forma de manejar esa negatividad, que de muchas maneras te estará perjudicando si no la pones bajo control. Y eso es cierto. Y aquí es donde dijeron, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y aquí es donde nos quedamos la vez pasada, porque no se dijo bien todo esto, no hubo tiempo y no hubo buena explicación, y por eso hicimos esta segunda parte. Entonces ya vamos a encontrar las formas de controlar al ego. Primero que nada, ¿cómo reconocerlo? Y ya dijimos, pues, al ego inferior, pues. Al ego maduro también lo podemos reconocer. Cuando una persona actúa con altruismo, con cortesía, con deferencia para los demás, con amor, con todo, decimos, qué persona tan madura. Cuando le hacen una ofensa y dicen, no importa, yo también me equivoco. Qué madurez. Y hay personas que llegan a tal grado que son sublimes y ya se dice, ay, está actuando su yo superior, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que podemos poner es esa historia del sabio y del alacrán. Esta era una vez un sabio que iba por el campo con sus discípulos y vio en un remanso de un río un alacrán que se estaba ahogando. Y piadosamente le puso la mano para sacarlo y lo sacó, y cuando ya estaba casi afuera, el alacrán, ¡pum!, que se voltea y lo pica, y al tirar el manazo volvió a caer. Y ahí va otra vez el sabio, que parecía no tan sabio, ¿verdad? Y agarró una hojita, le puso la hojita y lo sacó. Pero como estaba cerca de su mano, cuando lleva casi fuera, ¡pum!, brinca el alacrán y lo vuelve a picar. Y va otra vez el sabio y le dicen los discípulos, maestro, pues que eres sabio o eres necio, ya te he picado 2 veces y tú insistes en sacarlo. Y dice el maestro, miren, la condición del alacrán es picar y envenenar todo aquello que pica. Esa es su condición. Y la condición mía es ayudar. Y yo no voy a cambiar mi condición por otra persona que tiene su condición inferior. Lo que sí tengo que hacer es ser más cuidadoso. Miren, voy a agarrar una hoja más grande, con esta hoja lo saco, cumplo con mi misión y mi condición sin permitir que me dañe. Lo agarró, lo sacó, lo colocó en el pasto, le dio unos pisotones y se fue. No se crean, no es cierto. Lo colocó y se fue simplemente. No, eso dijera el yo inferior, ¿no? Ah, sí, ahora lo vas a ver, hijo de la tiznada. Aquí va la mía. Esa sería la forma de reaccionar del yo inferior, es buen ejemplo. El yo maduro diría, ¿sabes qué? Ya hice el intento de sacarte, adiós. Adiós, ya es tu bronca, ya no es la mía. El yo superior es todo amor y todo bondad, nada más que tiene que saberse cuidar. Ahora sí, como dijo el divino maestro Jesús, dijo, sed blancos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Para qué? Para no dejarse dañar por esas personas que intentan ustedes ayudar, porque siempre va a haber entre esas personitas, como están regidas por el alma animal, quien quiera abusar. Y es lo lógico, lo normal y lo natural. Por eso tenemos que saber hacerlo de esa manera, de manera madura y de manera altruista. Ya de manera, digamos, espiritual, de otra forma más elevada y más bonita. Pero no es fácil hacerlo. Y sobre todo, si estuviéramos con pura gente de ese nivel, estaría más fácil. Pero entre otras personitas es más difícil y por eso hay que saber manejarse adecuadamente, ser inteligentes y capaces para hacer todo, ayudar a todo y a todos sin que nos causen daño y nos alteren, nos afecten. Sí se entendió, ¿verdad? Sí, todo bien. Hasta aquí queda claro. Bueno, ahora sí. Entonces, reconocemos al ego. Lo primero, para controlarlo hay que reconocerlo.
Y entonces cuando ya sabemos que ahí está, ¿qué tenemos que hacer? Entonces decimos, aquí está este ego mío. Ahora sí, vamos a poner el ejemplo, vamos a retomar el ejemplo de la vez pasada. Mari, repite tu ejemplo de la vez pasada que tú dijiste que te tomáramos como conejillo de indias para hacer ese experimento, para aplicar eso con tu caso y a todos los demás le va a servir para entender. Bueno, yo dije algo así. Hablando pues del ego, ya que se sabe que si algo está molestando o si algún resentimiento, sabemos que es el ego. Entonces dije yo, ok, yo que tengo un ejemplo típico. Yo tengo un resentimiento con mi ex esposo. Aunque el pobre hombre ya está muerto, pero bueno, todavía lo tengo. ¿Por qué? Porque eso que él hizo y no hizo me afectó en el pasado y me sigue afectando en el presente y me va a seguir afectando por el resto de mi vida. Entonces, ¿cómo puedo yo quitarme ese resentimiento? Y ahí nos quedamos. Exacto, sí quedó claro, ¿verdad? Se entendió. Quedó entendido. ¿Cómo es? Sí. Ok, bueno. Ahora, primera parte. Cuando te estés quejando, lamentando o estés resentido con alguien o con algo, reconoce la voz del ego. Hay que reconocerlo y como dijo mi hermano la vez pasada, sí, ya sé que es el ego, mi ego inferior que está molesto. Y dice, ¿pero qué voy a hacer? Cada vez que te hagas consciente de ella, te darás cuenta que proviene de tu impulso emocional. Sobre todo que es algo que no nos gustó, nos disgusta, una situación que nos desagrada, nos disgusta, nos molesta. ¿Por qué? Porque no quisiéramos que ocurriera así, porque quisiéramos estar de otra manera. Acuérdense que la personalidad quiere para sí misma. Y cuando no obtiene lo que quiere, una de sus características es molestarse, disgustarse, reaccionar violentamente o hasta queriendo destruirse o destruir a todo y a todos. Eso es el ego inferior. Esa es la característica del ego inferior. Entonces ahí se reconoce, desde el momento que estoy molesto, es mi ego inferior, mi yo inferior el que está actuando. Entonces, si es ese yo inferior que está actuando, voy a reconocerlo. Y hay un sistema muy importante, pero nada más que sí es un poco difícil de establecer, tendrían que aprenderlo y establecerlo y repetirlo para poder, ¿cómo debería establecerlo en su mente, en su subconsciente, como un programa, para que actúe? Como andar en bicicleta. Tienen que establecer el programa de andar en bicicleta, si no se caen. Y ya manejar el auto, tienen que establecer el programa de manejar el auto. Si van a manejar un avión, pilotear un avión, igual. Tienen que establecer ese programa. Y es lo mismo. Los mecanismos internos hay que establecerlos en la mente. Entonces, tienes que, ya que lo reconociste, tienes que saber, tú no eres esa voz. O sea, el yo inferior no eres tú. Sí se entiende, ¿verdad? Porque acuérdense que hay 3 niveles. Ese es el yo inferior. Y ya si te acuerdas de los niveles, dices, ese no soy yo. Entonces, hay un yo maduro. ¿Dónde está mi yo maduro? Puedes recurrir a tu yo maduro. ¿Qué hace mi yo maduro? Pues le dice, deja de molestar y empieza a hacerte consciente y empieza a disolver con tu yo maduro. O si puedes recurrir más bien al yo superior, una voz interior que se llama la conciencia testigo. Así se le llama, pero hay que formarla, no está desarrollada en los humanos normales. Acuérdense que todo se va formando como una pirámide, de abajo hacia arriba. Primero está el yo inferior, y luego aparte, como cuando estamos niños, ¿no? Y seguimos en la adolescencia, a veces ya de adultos o de grandes. Está formado el yo inferior y ahí está. Ese no necesita mucho trabajo para que aflore. Está a flor de piel. Pero se va formando poco a poco la conciencia, el yo maduro. Y si ustedes lo trabajan más y se dan cuenta y hacen meditación o introspección, van a darse cuenta que dentro de ustedes, detrás de esa voz externa quejumbrosa, hay otra voz, pero la voz del silencio, una voz silenciosa que habla sin palabras. Ya todos lo han sentido. Por ejemplo, Mar y Josefina
tienen mucha percepción, ellos la han sentido muy bien. Lo mismo Blanca y Pablo, y yo creo que lo mismo Alfredo y Elizabeth, ya han sentido esa voz interior. Cuando se quedan en meditación, en quietud, es esa voz profunda. Es el pensador, es la conciencia testigo, que tiene por característica atestiguar desde dentro todo lo que está ocurriendo en el exterior, sea lo que sea, bonito, feo, agradable, terrible, espantoso, sin dejarse afectar por ello, nada más atestiguando. Es el famoso observador silencioso. Y está en ustedes ahí latente, pero tienen que desarrollarlo. Para eso tienen que practicarlo. Para eso tienen que proponerse, darse su tiempo en la meditación, descubrirlo y hacerlo que crezca y después aplicarlo cuando haya un problema, una situación. Y afortunadamente la vida nos da mucho tiempo de práctica para hacer todo esto. Nos da mucha oportunidad. Hacerse consciente y entonces ustedes elevar su conciencia de acá del yo inferior que está quejándose y luchando y resintiéndose y subirlo a la conciencia testigo. Y que nada más háganse observadores, colóquense por arriba y véanse. Y como cuando uno está viendo a una persona, a unos que están peleando, y uno está en la calle nomás viendo y dice, qué tipos, sobre todo cuando andan borrachos, qué tipos tan locos. Andan como tontos ahí golpeándose. Así, pero sin dejarse afectar. Sin dejarse afectar. Tienen que hacer esa práctica y en la medida que lo vayan consiguiendo van a poder como refugiarse ahí en ese lugar y ver todo bajo el acontecimiento y entonces ya le van quitando la fuerza. Le quitan esa fuerza y van debilitando el programa del yo inferior, porque el yo inferior tiene establecido un programa en el subconsciente de resentimientos, de quejas, de malestares, de sufrimientos y dolores. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Por qué? Porque así lo vivimos, así nos formamos, así recibimos esa enseñanza y así nos programamos. Entonces, sabiendo eso, y sabemos que nos podemos reprogramar de otra manera, pero tenemos que conocerlo, como en la terapia cognitiva conductual, se hace el reconocimiento y después se tiene que hacer la labor en la práctica, llevarlo a la conducta, a la vida diaria, al siempre. Y tenemos muchas oportunidades de hacerlo, manejando en la casa, con nuestros acontecimientos, con nosotros mismos, con la familia, con todo, con las otras personas con las que convivimos, o con las soledades que puede haber, con todo eso. Todo eso. Por eso les platico que hay una fórmula muy interesante que podría servirles a ustedes, que se puede aplicar. Es esa que a veces ya les digo que dice, anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Entonces ir fabricando con eso, en esa conciencia superior, disolver las amarguras viejas para no darles importancia ni dejarse afectar por eso y que se vaya disolviendo. Y cuando se disuelve, entonces se siente como una sensación de placer. Porque se disolvió todo eso desagradable y negativo, que era una carga que estaba como corroyendo al individuo y no lo dejaba ser feliz. En ese momento lo hace sentirse infeliz. Pero hay que hacer la conciencia y hay que hacer esa práctica. Y decir, aquí estás, eres tú, eres el ego inferior. Me has manejado a tu antojo. Bueno, pero ya no me vas a manejar, ya te descubrí y te voy a quitar esa fuerza que yo mismo te había dado, por no saberlo. Pero tiene que ser eso siempre, cada vez que aparezca, cada vez que sientan ese malestar, párense un poquito, aunque vayan manejando un poquito, después ya no tienen que pararse, después lo van a hacer automáticamente en su mente el proceso, pero hacerlo e identificar por qué este malestar, por qué. Y siempre va a ser lo mismo, por algo que te ocurrió, algo que no te gustaba, que no te agradó, te molestó, o te sentiste afectado porque afectó a alguna de tus familias o de tus gentes. Todo eso, ¿no? Todo eso que ocurre. Entonces, y al revés, cuando uno está contento, ¿por qué? Porque te pasó lo que te gustó.
También hay que tener cuidado, no dice la euforia, porque tan malo son los extremos de pesimismo y de sentimiento y dolor, como la euforia, porque mueves el péndulo muy fuerte hacia un lado y se va a regresar hasta el otro lado. Entonces, manejarse con discreción y manejarse equilibradamente, eso es lo importante, es lo más importante en la vida. Pero siempre hay que hacerlo y todo el tiempo que sea necesario, hasta que se borre la antigua tendencia, ese programa anterior que ya existía en nosotros y que lo tenemos desde niños, y hasta formar ese nuevo programa que se va a formar como un hábito nuevo en tu subconsciente, que se forma un programa nuevo en tu subconsciente y se forma en tu forma de actuar y de hacer las cosas un hábito nuevo que va a hacerte actuar, sentir y pensar de manera diferente. Pero hay que tener cuidado, pues, porque como está muy grabado, muy arraigado, en cualquier descuido vuelve a surgir ese ego que intenta dominar la personalidad como tanto tiempo lo había hecho. Pregúntame a mí, la otra vez cuando acordé, me surgió eso con una persona y después ya no hallaba cómo corregir porque sale ese ego parte, pues nada agradable. ¿Por qué? Porque ahí lo traemos, ahí lo traíamos, pues estamos reprogramando todo eso. Pero hay que hacerlo siempre y hay que mantenerse siempre consciente. Para ser consciente de lo que está ahí, esos impulsos subconscientes, trabajar en ellos e irlos reprogramando, pensando correctamente primero y después ya haciendo las cosas debidamente afuera. Y poco a poquito, y no desesperarse y no preocuparse tanto cuando las cosas no resulten como uno quisiera. Y también si fallas, tampoco te preocupes tanto. Hay que saber que pues es la práctica. La práctica hace el maestro y se va a fallar 1 y 10,000 veces las que sean necesarias hasta que se vaya estableciendo esa nueva forma de pensar y actuar. Pero tiene que ser poco a poquito. Y dicen por ahí, como decía Elías la vez pasada, que tienen que ser 30 o 40 o 60 días. Pues sí es verdad, para cambiar un hábito, como decíamos, pues, como cuando aprendimos una oración de una manera y la queremos modificar, esa oración que habíamos aprendido de memoria y ya está establecido en el subconsciente, tenemos que hacer la modificación que nosotros queremos de la oración. Por ejemplo, Padre Nuestro, cualquier otra oración, si queremos modificarla, necesitamos repetirla muchas veces y va a salir la anterior porque era un programa establecido, pero a fuerza de insistir todo el tiempo que sea necesario, semanas, meses, años si fueran necesarios, como en este caso cuando está muy arraigado en el subconsciente, hay que hacerlo años, hasta que se va modificando poco a poquito todo esto. Pero es cosa de desearlo, de decisión, de determinación y de ejecución. Y de seguirlo haciendo hasta que se produzca este cambio. Pero primero que nada, sabiendo que sí hay y sí se puede. ¿Sí se entendió ese paso? Sí. ¿Y qué opinan? A ver, ¿qué les pareció? ¿Creen ustedes que sea factible hacerlo? ¿Que en la práctica podamos hacerlo? Pues sí, todo es cuestión de constancia. Pero ¿creen que en la práctica sí puedan hacerlo? ¿Les parece que sea factible? Pues el chiste está primero en identificar. Una vez identificado el porqué de tal o cual situación, pues entonces se modifica, o sea, ir al principio. Sí, bueno, el principio es identificar, ¿verdad? El primer paso es identificar. Cuando se siente el malestar de cualquier tipo, lo primero es identificar, a ver, ¿qué está ocurriendo? Darse un tiempecito, introducirse un poco y abrirse, porque hay mecanismos de defensa. Acuérdense que hay como 20 mecanismos de defensa: negación, represión, formación reactiva, proyección, etcétera, racionalización, y que dicen, no, yo lo hago por esto y por esto otro. ¿Por qué? Porque estamos programados así desde chicos. Negación, decir, no, tú no piensas esto, no, porque estamos programados. Entonces, reconocer
e ir rompiendo con esos mecanismos de defensa y reconocer, ahora sí como el alcohólico, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Primer paso, reconoce que eres un alcohólico. No, que yo no, yo tomo porque me trataron mal mi esposa y me quitaron el trabajo. No, te hagas tonto. Tú tomas porque eres así, eres un tomador, porque ya te acostumbras y te gustó. Ahí dicen cosa y media, muy fuerte. Pero sí, es importante porque sí funciona. Les funciona y dicen todo como lo sienten y como saben. Y lo primero es, date cuenta, reconoce. Ahí dicen acepta. Yo le digo, no es cosa de aceptar. Yo le cambié un poquito ahí. No aceptar, yo le digo, no hay que aceptar. Hay que reconocer. Es como la basura. Si ustedes aceptan la basura, ya cuando la descubren, la aceptan, dicen, aquí está lleno de basura en mi casa. Ah, la acepto. Ah, pues quédate con ella, la aceptas, ahí te quedaste y te llenaste más. No es cosa de aceptar, es cosa de reconocer. Y cuando uno lo reconoce, lo mismo las cosas buenas. Es como tu jardín, reconoces lo que te gusta y eso lo vas a cultivar y a regar para que crezca más bonito. Y reconoces lo que no te gusta, como esa hierba mala o insectos dañinos. Entonces, aquí están, vamos a quitarlos. Primero que nada, reconocer que sí están, sin aceptarlos. No, aquí está, pero yo no acepto aquí. Te reconozco, pero tú te vas a ir a tal lugar, la basura no es de aquí. Te reconozco, pero no acepto que estés aquí. Vámonos, te agarramos en tu bolsa y tu bote, vámonos y a limpiar y dejo todo limpio. Es lo mismo, primero reconocer. Y luego, ya después, hacer el trabajo de modificación. Ya se identifica, eres tú, aquí está, es el yo inferior, ¿por qué? Por este acontecimiento, otra vez lo mismo, volvió a ponerse así, me pongo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Esto lo acepto o no lo acepto? No lo acepto para mí, si lo acepto, él va a seguir. De hecho, lo hemos tenido toda la vida. No lo acepto, ¿qué voy a hacer? Entonces lo voy a modificar. ¿Con qué? Con la conciencia superior. Me recurro a esa conciencia superior. Y si ustedes tienen fe, por ejemplo, todos ustedes que son pues religiosos de alguna manera, pues que creen en la divinidad, en las cosas bonitas. Entonces, pueden decirlo, invocar a su yo superior, o una oración, o a algún arcángel, o a la Virgen, o alguien que no crea en nada de esto, al universo. El universo está lleno de cosas bellas y también de cosas terribles, su contraparte, ¿no? Pero también está lleno de cosas bellas. Invocar todas esas cosas bellas y decir, ayúdame. Y van recibiendo esa ayuda, van identificando, eso no lo quiero en mí, voy a irlo quitando, pero lo voy a ir quitando la fuerza. No querer eliminarlo. Quitarle la fuerza para que no esté afectando. Entonces se va quitando la fuerza a ese yo inferior y se va modificando con conceptos nuevos. Y un concepto muy importante que les puede ser de mucha utilidad es cambiar el viejo paradigma de que, ay, qué mal estuvo esto. Uy, esto estuvo terrible, por eso estoy mal y por eso me fue mal. Y cambiar el paradigma de esto está malo, este acontecimiento estuvo malo por el nuevo que diga, esto es algo que me está trayendo una enseñanza. No hay amigos ni enemigos, solamente hay maestros de vida. ¿Qué me está enseñando? En este caso de Mari específico, el esposo dejó de hacer lo que le correspondía y como consecuencia, pues ella se esforzó y perdían su casa y lo que tenían. Entonces, eso en lugar de verlo como algo, ay, si no hubiera sido por él había ocurrido esto. Uy, este acontecimiento pues es desagradable y lo deja así, visto, y si lo ves como, lo calificas como desagradable, te va a causar ese malestar. Pero si lo modificas y lo ves como es no es propiamente un acontecimiento desagradable, sino que es una enseñanza de vida. ¿Qué me está enseñando la vida con esto? Tengo que aprender la enseñanza y le quitas la fuerza de lo desagradable y lo ves como algo, como una enseñanza que tienes que descubrir y aplicar en tu vida. Por ejemplo, a alguien que se descuidó y por su descuido le quitaron sus bienes y propiedades, claro, dice, terrible, me dejaron sin nada.
Entonces, y si mientras lo esté viendo así, va a estar sufriendo toda la vida y lamentándose. Pero es el yo inferior. Y sin embargo, si le cambia y dice, esto es una enseñanza, ¿qué me está diciendo? Que tengo que ser precavido con las gentes, con todas las personas, con todos, porque todo el mundo va a tratar de aprovecharse en un momento dado en cuanto tenga la oportunidad. Ahí yo creo que la persona tiene que aceptar la parte de responsabilidad que tiene por que las cosas sucedieran así. Porque no nada más es que los otros nos hacen. Nosotros, ¿qué hicimos para no permitir que los otros nos hicieran? Correctísimo. Y aquí hay un punto muy importante con respecto a esto. Se peca por comisión y se peca por omisión. Se peca por hacer algo indebido o por dejar de hacer aquello que teníamos que haber hecho. Pues claro. Entonces siempre, cuando hay un abusador, siempre hay uno que se deja abusar. Pues sí, ahí está el chiste. Exacto. Y lo permite por sentimentalismo, por descuido. Pero lo permitió. Y cuando esa persona acepta su parte de su culpa que tiene haber permitido eso, se va a sentir mucho mejor. Sí, cuando lo reconoce y dice, yo también. Esto me pasó porque yo lo permití. Porque si nomás es muy fácil estarle echando la culpa a los demás, pero no ver lo que uno no hizo o sí hizo, ahí está lo bueno. Sí, exactamente. Y aquí hay un detalle muy importante. Al reconocerlo, ya hay que dejar de culparse también. Y de culpar al otro porque uno lo permitió. Sí, y de culpar al otro y de culparnos nosotros, porque luego si transfieres la culpa hacia ti mismo es peor, te estás autocastigando. Claro. Entonces aquí es lo importante de reconocer, es una experiencia en la vida, y yo lo permití. ¿Por qué lo permití? Por mi falta de capacidad e inexperiencia en eso. Pero ya te vas a sentir mucho mejor de ver que no nada más el otro tuvo la culpa, sino que uno también, ¿verdad? Uno permitió esa situación. Y vas a encontrarlo tú de esa manera y te vas a sentir más bien cuando hagas tu proceso interno. Muy bien, muy bien. Entonces, esta sería una forma de modificar al interior, pues, todo esto, todos estos sistemas. Hay varios métodos, pues, pero esta es la forma principal con varios métodos que tienen cierta variación. Yo creo que ya vamos a dar por terminado esto porque ya se nos hizo un poquito tarde, pero estamos muy contentos. Y antes de terminar, vamos a preguntarles a todos qué les pareció y también queremos su participación. Sé que tienen mucho que decir y mucho que participar con todos nosotros. Antes de terminar esta clase, vamos a preguntarles a todos, pero primero vamos a quitar la presentación. Entonces, ahora sí vamos a preguntarles, a ver, ¿qué les pareció? A ver, Alfredo, ¿qué te pareció lo que vimos hoy? Bueno, me pareció pues impresionante porque es un tema que creo que todos lo tenemos en nuestras vidas, o sea, es parte de vivir. Yo en mi experiencia, como mencionaste y mencionó alguien más también, que cuando algo nos molesta, pues diría yo, es el ego que está en acción. Entonces, hay aquí extremos, que es el ego inferior, el ego o el ello, el ego inferior, el ego maduro y el ultra ego o super yo, perdón. Entonces, para mí, en la vida necesita haber balance, porque en todas las áreas de nuestra vida, cuando hay desbalance, hay consecuencias por lo general negativas. Entonces, por mi experiencia, el ego en sí no es malo. El ego puede ser constructor o destructor. Destruye cuando está en los extremos y construye cuando está en el ego maduro. Y la clave, creo que lo mencionó Elizabeth, donde mencionó que hay que hacer consciente al consciente y consciente al subconsciente. Yo creo también que mientras uno esté consciente de que, primero, la pregunta en cualquier momento de nuestras vidas es,
en este momento yo como persona estoy construyendo o estoy destruyendo. Puede ser físico o emocional. Entonces, si yo me siento mal, pues estoy destruyendo algo, tal vez yo mismo. Entonces, estar consciente, como mencionó Elizabeth, estar consciente de que algo está mal, estoy destruyendo porque me siento mal. Sí, entonces hay que estar en un constante balance y eso es más simple decirlo que hacerlo. Yo creo que si estamos conscientes del momento y hacemos ajustes para estar en el nivel de yo maduro, ese nos va a ayudar usando la enseñanza del momento, en lo que nos está molestando, como mencionaste tú, Antonio. Como no hay enemigos, todos son maestros, nos están enseñando una lección. Ahora, como decía Josefina, ¿verdad? Pues aceptar la responsabilidad, y yo creo que cuando uno acepta responsabilidad es difícil. ¿Por qué? Porque el ego se vuelve a meter en medio. Sí. Dice, no, pero es que yo... Trata de justificarse. Sí. Entonces, yo para terminar digo que si uno acepta responsabilidad, se libera. Entonces, muy bien. Recalco que en sí el ego es algo fundamental para nosotros convertirnos en emprendedores, en constructores. Pero cuando se desalinea y el ego se va a los extremos, destruimos. El ego es el mal, como dicen en inglés. El ego es el mal, pero también es el emprendedor. Es el mal cuando está en los extremos. Y el yo maduro es el que construye, el que emprende. Ese es mi comentario. Muy bien, muy bonito y muy constructivo, muy bien. Sí, hay que acordarnos que es importante pues que el ego no es malo en sí, porque es el yo regido por el super yo, por el ello, por los impulsos, pero es el que nos da la fuerza. El impulso son como los caballos de la carreta, ¿no? Son los que le van a hacer volar. Esos nada más que tienen que ser bien dirigidos por el cochero, bien dirigidos. Porque si no tienen fuerza, entonces ¿cómo lo vas a hacer? Y además, en el ello, en esa parte del niño, es donde está la alegría de vivir. Si lo matamos, matamos la alegría de vivir. Entonces no hay que matar nada, nomás hay que ponerlo bajo control, que no se nos salga y que no quiera dominar como niño berrinchudo. Porque de otra manera nos estamos comportando como niños berrinchudos, que no ocurre algo que no nos agrada y ya estamos haciendo el berrinche. La protesta, el berrinche, el sentimiento, el sentirnos mal, así. Pero está muy bien dicho y muy bien aplicado todo esto. Bueno, felicidades, Alfredo. Hacía falta que estuvieras para que nos dieras tu valiosa participación. Gracias. Saludos a todos. Muy bien. A ver, Elizabeth, ¿qué tienes que decirnos de eso que hemos visto? Pues yo me quedo con esto que acaban de mencionar, con que pues el ego es algo que no vamos a poder quitar ni debemos quitar porque es parte de nosotros. Y como ya se dijo, pues es lo que nos va a dar el impulso, entonces solamente hay que saberlo manejar. Y bueno, para tratar de modificar todo esto, el primer paso sería identificar por qué hay determinado malestar. Y una vez identificado el malestar o el problema, pues romper con esos mecanismos de defensa que nos pueden autosabotear y que nos impidan hacer el cambio. Una vez hecho esto, pues ya podemos modificar con ayuda de la conciencia superior. Y esto es lo que le va a quitar la fuerza al yo inferior, y entonces ya podremos, pues no sé, implantar conceptos nuevos. Y programas nuevos, ¿verdad? Claro. Ah, claro que sí. Muy bien, pues qué bonito. Se nota esa capacidad que ya tienen afortunadamente y podemos exponer esto y aplicarlo poco a poquito. Muy bien. A ver, Pablo, ¿qué nos dices de esto que vimos? No, pues ya que digo, doctor, ya lo dijeron todo. ¿Verdad? No, pues igual que mis compañeros, yo creo que el ego es algo que nos pertenece y que debemos de aprender a equilibrar. Y como todos, no, pues hay patrones de vida transgeneracionales que son muy difíciles de
superar o de suplantar. Entonces es pues, empezar haciendo prácticas diferentes para poder llegar a transformar esa herencia transgeneracional que nos cargamos todos, ¿no? Porque yo supongo que todos tenemos esa herencia transgeneracional, sobre todo esa herencia de sufrimiento que nos inculcaron y que nos plantaron hasta la médula, de que hay que sufrir para llegar al reino de Dios. Entonces, bueno, yo no coincido con eso. Entonces, y son muchas cosas, ¿no? Muchos patrones de vida que hemos seguido de generación tras generación. Y bueno, pues yo creo que el trabajo es ese, ¿no? Abrazar al ego, abrazar y hacernos parte de él y él parte de nosotros, sin que el ego llegue a dominarnos, sino dominarlo y aprovechar y utilizarlo a nuestro favor, el ego, para el más alto provecho de nosotros mismos. Muy bien, perfectísimo. Y es como decimos, ¿verdad? Estamos ya afinando este punto. Al ego quererlo, abrazarlo como un niño chiquito, apapacharlo, quererlo, pero no dejarlo que nos domine y se ponga berrinchudo. Porque como con los niños igual, ¿verdad? Empiezan a apapacharlos y quererlos y se hacen cada berrinche, después se convierten en tiranos. Y ese es el problema del ego. No es que sea malo, es el yo inferior que se convierte en tirano y después no nos acabamos. Y ahí tenemos todos esos acontecimientos en nuestra vida que los podemos observar cuando empezamos a sentirnos mal, tristes, deprimidos, y hay quien se quita hasta la vida por esas situaciones. Porque llega al extremo, no lo frena y empieza el descontento y puede llegar hasta enfermarse o hasta suicidarse. Pero qué bueno que lo estamos viendo. Bueno, Blanca, ¿qué tienes que decirnos? ¿O quién quería intervenir un poco? Yo quería decir también que todo eso es por falta de amor. Cuando el ego inferior se pone así, ¿no pudiera ser por eso? Pues sí, pero hay una cosa muy importante aquí. Qué bueno que tocaste el punto, Elizabeth. Lo que pasa es que el amor puede ser mal entendido. De hecho, si ustedes se fijan, las madres consentidoras, ¿cuál es el problema? Echan a perder a los hijos. ¿Por qué? Por un amor mal entendido. Tendría que ser un amor sabiduría. ¿Sí se entiende? Como con el niño. Amarlo con sabiduría, porque si lo amas así, sin sabiduría, ay, mijito, ven, toma. Entonces vas a echar a perder, lo estás perjudicando. Es lo mismo con el ego inferior. Así lo hemos apapachado tanto y le hemos dado tanto, está tan en la cultura nuestra ancestral, como dice Pablo, eso de que trabajar para el yo inferior y darle lo que quiere, nomás su propia satisfacción, que lo hemos echado a perder y por ese amor mal entendido, como las madres que no saben educar a sus hijos. Y el amor sabiduría es un amor bien entendido que dice te amo, pero también tienes que respetar las normas y te vas a hacer esto porque te amo, te voy a enseñar y te voy a corregir y te voy a llevar a que madures y a que te crezcas y que te hagas algo de beneficio, ¿no? Y quitarte todos los caprichos. ¿Sí se entiende, Elizabeth? Sí, muy bien. Sí, entonces sí, es por falta de amor sabiduría y por exceso de amor malentendido que lleva a perjudicar a los niños y al eguito. Muy bien. Blanca, ¿qué tienes que decirnos? Pues estuvo muy completa la clase. Creo que, como decía Pablo, ya lo han dicho muy claramente, pero yo siempre he dicho que la maestra llamada vida nos lleva a situaciones, nos pone enfrente de pruebas que debemos de trabajar para ubicar cada quien así nuestro ego, porque cada quien venimos a trabajar algo en particular. Ya cuando yo reconozco aquella situación que siempre estoy ahí en el mismo lugar una y otra vez, es porque en realidad pues no he trabajado aquello que tengo que confrontar. Pero cuando ya puedo reconocerlo y verlo sin hacer la negación o no hacerme responsable de aquella situación, cuando yo ya soy capaz de verlo de cara a cara y rendirme y decir, sí, esto sí es así, en ese momento es cuando llega la transformación, porque dejo de darle el poder
aquellos eventos que no me hacían ser que soy, aquellos eventos que me hacen perderme, quedarme en el olvido sin recordar que yo soy hija de Dios. Así como soy hija de Dios, tengo que poder con cada situación y cada confrontación que llevo en mi crecimiento. Y pues el hecho de que esté otra persona enfrente de mí haciendo cosas que me hacen pues que me dé cuenta de mis debilidades, pues no me queda más que agradecer y confrontar y decir, sí, es así, esto lo tengo que trabajar, pero no solamente quedarme en esto, lo tengo que trabajar, sino ir y hacer esa lucha con mi interior, porque en realidad hay una parte donde se lucha porque el ego quiere siempre quedarse en el confort, siempre busca quedarse cómodo. Y pues una parte de ti dice, no te puedes quedar ahí, o sea, tú sabes que ahí hay una situación y tienes que confrontarla. Y esa es la lucha, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una película mexicana de Pedro Infante que a mi papá le encantaba ver, donde eran dos motociclistas, ¿no? Y uno era el angelito y otro era el diablito. Pues es esa parte donde tengo que integrar a ambos. Tengo que integrar a ambas energías para yo poder llevar un equilibrio en la vida. Mientras no lo haga, voy a seguir repitiendo lecciones que no quiero aprender. Yo padezco mucho una lección. Tengo, en el negocio que tengo, siempre está el robo, pero no el robo hormiga, no el robo que se da en la mayoría de los lugares, no, sino el robo dentro del negocio. Y eso es porque lo que decían anteriormente, que Josefina lo decía, que cuando nosotros no permitimos que el otro haga, es porque en realidad somos más responsables nosotros. Entonces, aquí le he permitido mucho a los empleados muchas cosas, hasta que yo no confronte, esa situación no va a dejar de pasar, porque yo no me quiero hacer responsable del papel de ir y decirle, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Pero también ahí peco omisión, porque si yo no le digo, oye, me doy cuenta que estás robando, y el otro dirá, no, pues claro que no, siempre voy a decir que no. Bueno, sí estás, yo te lo estoy diciendo por este y este argumento. Eso Entonces, ¿perdón? Sí, está actuando ahí el yo inferior de la persona, negando lo que está haciendo. Exactamente. Entonces, es el querer evitar, y a mí me queda la decepción de decir, híjole, siempre lo mismo. Pues sí, siempre lo mismo, porque no estás haciendo que el otro crezca ni tú estás creciendo. No creces porque no vas y encaras la situación. Y el otro no crece porque no le pusieron un correctivo de pequeñito, pues ahorita es el momento de decirle, sabes que no estás actuando bien. Entonces, ambos ahí vamos a la rueda para abajo otra vez. ¿Por qué? Porque pues no estamos confrontando, ni otro deja de hacer sus y tener una conciencia, ni yo de ponerle un alto a esas personas que no valoran ni siquiera el trabajo ni la paga que les dan. En mi caso yo pago muy bien. Y pago bien para que no haya injusticias, que no haya tentaciones. En realidad se trata de una conciencia. Y pues bueno, aquí estoy en el proceso de la vida, ¿no? Tratando de confrontarme conmigo misma, porque yo soy con la primerita que estoy doctorando. Y pues eso es lo que me queda. Entonces, a mí el tema me cayó como a pedir de boca, así como que parece que todos los que estaban aquí ya sabían que tenían que jalar orejas. Y pues sentí, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias por sus conocimientos y su compartir. Muy bien, muy bien. Antonio, Sí, Antonio, sí, dime. nada más quería compartir algo breve con lo que dijo Blanca. Yo creo que nos pasa a todos cuando no aceptamos responsabilidad. Primero, no nos vamos a liberar, no vamos a crecer. En el caso de Blanca, como mencionó, y voy a tomar la libertad de decirlo de esta manera para que quede claro. O sea, tal vez Blanca no tomó responsabilidad de decirle a alguien que no hiciera algo que estaba malo, y la persona a la que no se le dijo tampoco tomó responsabilidad de portarse bien. O sea, fue un dame y quita. Y por lo tanto se resume en que los dos lados no tomaron responsabilidad, no crecieron, no se liberaron.
y les molesta algo. Gracias. Sí, es muy cierto eso. Gracias. Muy bien. Josefina, ¿estás ahí todavía? Aquí estoy todavía, hermano. ¿Qué nos dices de todo esto? Porque es muy importante. Bueno, yo tengo, pues, como ya ves que yo insisto con la enseñanza, el cómo. Tengo aquí un detallito de cómo pienso que podríamos hacerle para darnos cuenta cuando está actuando el yo inferior, ¿verdad? Los gnósticos nos dicen mucho que nos autoobservemos constantemente a nosotros mismos. Creo que esa es una clave bien importante de observarnos continuamente desde que nos levantamos, estar viendo qué nos molesta, estamos dejando actuar al yo inferior, ¿no? ¿O qué? Y pues estar al pendiente de eso, estarnos autovigilando a nosotros mismos, creo que eso es para mí. Pues yo lo he hecho y me ha dado muy buen resultado, entonces, pues esa es mi aportación. Sí, es muy bueno, es la clave de todo, observarse, como decía también Elizabeth, tomar conciencia, observarse y descubrirse lo más profundamente posible. Al final, espera un poco, no te vayas porque voy a hacer una propuesta para la próxima semana, porque hay otro método y otro sistema para descubrirse, pero es un poquito más profundo y más complicado. Quiero ver si quieren que lo veamos la próxima semana, lo vemos para complementar estos que vimos que son, digamos, métodos psicológicos. Y este es un método más profundo y trae muy buenos resultados y se aplica bien. A ver, Mari, por último, ¿qué tienes que decirnos de esto que vimos? Estoy de acuerdo en todo lo que se dijo, pero también quiero que sepan que yo tomo toda mi responsabilidad por mi situación, siempre la he tomado. Y sin embargo, ahora me toca decir, pues es más fácil decir que vivirlo. Sí. Decirlo es muy fácil, pero vivirlo es otra cosa diferente. Yo sé que yo tuve ahí, hice no cosas que debía haber hecho y sin embargo, pues el resultado está todavía aquí y seguirá afectándome el resto de mi vida. Ese es lo único que yo no entiendo cómo ese puede ser el ego. Bueno, es el ego porque me está molestando y afectando, pero a la vez no es solamente el ego. Pero bueno, todo estuvo muy interesante. Les agradezco mucho todos sus comentarios, toda su sabiduría y me encantó la clase. Muchas gracias y buenas noches. Está bien, buenas noches. La propuesta que tengo es la siguiente. ¿Qué les parece? Esta semana vemos la tercera parte de esto, que sería ya este otro sistema para despertar un poquito más la conciencia mediante otras prácticas y técnicas ya del yoga y de otros tipos. ¿Les gustaría que lo viéramos la siguiente semana para complementar todo esto que les sería de mucha utilidad? Sí, de acuerdo. Excelente. Entonces lo dejamos para la próxima semana. Vamos, aunque sean 3 partes, no, nadie nos está correteando y está muy bonito. Y creo que aquí vamos a poder entrar un poquito más con Miriam a toda esta problemática. Nos da tiempo para entrar un poquito más en específico con ella, porque aquí hablamos todos de todos y no entramos tan específico con ella. Pero nos va a dar tiempo para hacerlo la próxima semana. Entonces, gracias por su asistencia. Estuvo muy bonito, todas las intervenciones muy interesantes. Y por ahora damos por terminado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hermana, yo quisiera hablar